Hebreos, capítulo 8. Pero creo que es así. Hebreos capítulo 8, verso 10 y 11. Para compararlo con 2 Timoteo 2:15, que sabemos que es el verso lema de este canal, que habla de la recta división de la palabra. Algo que es exactamente lo que estamos haciendo, o que estoy haciendo en estos videos, practicar ese principio de la recta división de las escrituras. Entonces, acá también podemos tomar este texto de Hebreos capítulo 8, se basa en un texto de Jeremías. Jeremías es el texto sobre yo creo que muchos saben o se acuerdan que es el texto del nuevo pacto anunciado por el profeta Jeremías. Y también pudiéramos tomar, voy a escribirlo de pronto acá mejor por si no se ve, podríamos también tomar el texto de 1 Juan, capítulo 2, versos del 20, el verso 20 y el 27. Entonces rápidamente vamos a ver si logro dar lectura a esos textos. Entonces, voy a tomar el de Hebreos capítulo 8. Dice así en el verso 10 y 11. Dice: porque yo perdonaré sus maldades y no recordaré sus pecados más. Esto es basado pues en el mismo texto de Jeremías. Aquí ya tenemos estos dos. Pero quisiera leer los versos anteriores, que son los que necesito, que es el texto, sería el 11, el que necesito en este caso. Aquí está el 11, bueno. Ya no más ya no más enseñará un hombre a su vecino, o un hombre a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Porque ellos todos me conocerán, desde el primero, desde el último hasta el más grande, desde el menor hasta el más grande. Bueno, y entonces también voy a tomar rápidamente el de Juan, que pertenece también a las cartas del periodo de los Hechos. Y es primero de Juan 2, capítulo 2, verso 20 y 27. El 20 dice: pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes conocen la verdad. O también significa conocen todas las cosas. No les escribo a ustedes porque ustedes no conocen la verdad, pero porque ustedes la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Bueno, y leamos el 27. En cuanto a ustedes, la unción que ustedes recibieron de Él, permanecen ustedes, y ustedes no necesitan que nadie les enseñe. Pero a medida que su unción les enseña, ustedes les enseña sobre todas las cosas, y como la unción es real, no es falsa, no es engañosa. Así como Él les ha enseñado, permanezcan en Él. Bueno, recordemos que en el periodo del libro de los Hechos
los creyentes que pertenecían a la iglesia de Dios habían recibido la promesa del Espíritu Santo, el cual, según la promesa del nuevo pacto, les permitía, al tener la ley escrita en sus corazones y un conocimiento muy claro de Dios, les permitía, esa unción era la que les enseñaba todo, y era una unción verdadera. Comparémosla con un texto que tenemos nosotros para nuestra dispensación. Recordemos que esta iglesia de Dios era una iglesia que había recibido el Evangelio del Reino y había recibido la promesa. O sea que, como dice en el texto de Hebreos, estaban saboreando los poderes del mundo venidero, que se refiere al reino milenial, donde efectivamente el nuevo pacto va a tener vigor para la nación de Israel, después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta iglesia de Dios había recibido el nuevo pacto, aunque todavía la nación no lo ha recibido. Es un hecho futuro, ese inicio del nuevo pacto para la nación de Israel. Porque, como vimos, se requiere que el pueblo reciba ese nuevo pacto, o acepte, o sea, ponga la fe en nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que no ocurrió cuando estaba la iglesia en el periodo del libro de los Hechos. Leamos entonces el texto de 2 Timoteo, que ya todos lo conocemos, y yo creo que ustedes pueden deducir cuál va a ser la diferencia entre este texto de la izquierda, estos textos de la izquierda, y el texto del principio de la recta división, que dice así: pero es la segunda Timoteo, dice: hagan lo mejor, o haz lo mejor, porque esta es la carta a Timoteo, haz lo mejor para presentarte a ti mismo a Dios como alguien aprobado, un obrero que no necesita, quien no necesita ser avergonzado, y que correctamente, dice acá, maneja, pero la traducción más que tiene la versión del Rey Santiago es que rectamente divide la palabra de verdad. Entonces vemos que en nuestra dispensación los creyentes, así como le tocaba a Timoteo, tenemos que estudiar para llegar y con la iluminación del Espíritu Santo podemos comprender las Escrituras, lo cual no ocurría en el periodo de los Hechos, porque esta iglesia de Dios había recibido muchos dones del Espíritu, que recordemos que el canon bíblico todavía no estaba completo, pues le toca a ese mismo apóstol Pablo terminarlo, y entonces ellos no tenían la palabra escrita como nosotros, y se requería de estos dones proféticos, etcétera, que el don de lenguas que tenían estos creyentes, para ellos poder llegar al conocimiento de la revelación que Dios tenía para ese momento, porque sabemos que al ser la revelación progresiva, nosotros tenemos una revelación ahora más completa que la que ellos tenían. Bueno, entonces voy a comparar otros dos versos rápidamente para aprovechar. Voy a tomar este texto voy a borrar rápidamente acá. El texto está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, que sabemos que ese lo coloco a la izquierda porque la segunda carta a los Tesalonicenses pertenece al ministerio de Pablo cuando tenía su ministerio para la nación de Israel. O sea, las cartas a los tesalonicenses no pertenecen al ministerio o a las epístolas de la prisión. Entonces escribamos acá:
Y este es el texto. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Para compararlo con este, ambos fueron escritos por Pablo, pero recordemos que Pablo tuvo un ministerio doble, es decir, el primero durante el libro de los Hechos para la nación de Israel, y el segundo, Tito 1, 1, 2. Y el segundo, después de que la nación es dejada a un lado, en su ministerio para las naciones, el cual hemos leído que está más concretamente señalado o mencionado en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Entonces vamos a tomar esos textos y vamos a ver qué diferencias hay, en diferencias textuales, para que tengamos una evidencia escritural sobre esta doctrina de la recta división de la palabra de Dios. Entonces tenemos 2 Tesalonicenses 2:13. Entonces tenemos, dice lo siguiente: pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvados a través del trabajo santificador del Espíritu Santo y a través de creer en la verdad. Él los llamó a ustedes a través de nuestro Evangelio para que puedan compartir en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y lo voy a comparar con Tito 1, 1 y 2. Pablo, un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo para la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que lleva a la piedad. Dice el 2, una fe y conocimiento que descansa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, prometió antes del comienzo del tiempo. Y a su tiempo señalado trajo su palabra a la luz a través de la predicación confiada en mí. Este texto ya lo hemos leído, ya lo he leído varias veces. Entonces, yo creo que también hay una diferencia, y es que en este texto de la segunda carta a los Tesalonicenses habla de que Dios los escogió desde el principio. En cambio acá se habla de una elección de Dios, desde antes, se habla de una esperanza de vida eterna, una esperanza de vida eterna que Dios, que no miente, prometió. O sea, prometió antes del comienzo del tiempo. Entonces,